Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Daniel y hoy día tengo una historia que contarles. Dice de que había una señora que fue a una tienda de antigüedades. Y en esta tienda de antigüedades, mientras que ella estaba caminando buscando por algo especial, se encontró con una pequeña taza de porcelana. Esas pequeñas tazas que tú ves que se ven tan elegantes y que pues te gustaría preparar de repente un té y tomarte tu té allí con esa tacita. De pronto ella empezó a decir qué bonita taza, ¿no? Qué preciosa. Pero escuchó una voz que le decía, es que tú no entiendes. Tú no sabes que antes yo no me veía así. La señora sorprendida quedó mirando y se dio cuenta que la taza le estaba hablando. Y esta tacita le dijo, déjame que te cuente mi historia, porque yo antes no me veía como me veo hoy. La tacita le dijo, antes, hace mucho tiempo, yo simplemente no tenía la forma que tengo ahora. Yo era simplemente un poco de arcilla y no tenía ningún tipo de forma hasta que un día mi dueño, mi maestro, simplemente me tomó con mucho cariño y me vio y me quedó mirando y me sonrió. Yo estaba contenta porque obviamente al mirar la expresión que tenía mi dueño, pensé que me iba a tratar con mucho cariño. Pero de pronto me puso sobre una mesa y me empezó a golpear. Y yo me quedé sorprendida y no entendía el por qué. Y le decía, pero ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Qué te hice? Y mi dueño me empezaba a golpear y a golpear y a golpear y a apretar y a machucar y a presionar hasta un punto donde yo sentía que ya no podía más. Y le decía, por favor, detente que no puedo. ¿Por qué me estás golpeando? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Mientras que simplemente él me miraba y me sonreía. Llegó un momento donde yo pensé que ya no iba a dar más y que ya mi vida se iba a acabar, que ya no tenía las energías. Y de pronto, cuando él se detuvo, me dejó descansar. Me puso en un costado y me dejó descansar y sonrió y me dijo, pronto entenderás. Yo me quedé pensativa y estaba tratando de entender por qué me había tratado así si yo no le había hecho nada, si yo no hice nada malo. Y estaba determinada a preguntarle y a decirle por qué me has golpeado cuando él regresara a verme. De pronto, cuando pasó un momento, me di cuenta de que me estaba nuevamente tomando entre sus manos y yo le decía, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué me maltrataste? Y mi dueño simplemente me quedó mirando y sonriendo diciendo, ya pronto entenderás. De pronto él me metió como en un cuarto que era un tanto oscuro y cerró la puerta de este cuarto donde él me puso y me di cuenta que esa puerta tenía una ventana. De pronto empezó a sentir mucho calor y no entendía y le decía, ¿por qué me estás poniendo aquí? ¿Por qué me estás encerrando? De pronto se sentía más caliente y más caliente y más caliente al punto de que ya no podía respirar. Y yo empecé a golpear la ventana de esta puerta y le decía, sácame de aquí, que por qué me estás haciendo esto, ¿qué te hice yo? Déjame salir. Y simplemente lo vi a través de esa ventana que me sonreía y me dice, ten paciencia, ya vas a entender. Y yo le decía, no, no puedo, no puedo, le decía la tacita a su dueño. De pronto cuando ya tenía mucho tiempo y hacía tanto calor, pensé que iba a morir sofocada. Cuando ya mis ojos estaban cerrando, pensando de que ya era en mis últimos momentos de vida, de pronto esa puerta se abrió. Y él me sacó de ese cuarto y me dijo, pronto entenderás. Yo con mis pocas energías le decía, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te hice yo? Me dejó descansar en una repisa alta. Después de ello, él simplemente dejándome descansar allí, yo quedé pensativa y estaba determinada a preguntarle el por qué me estaba haciendo eso. Cuando él volvió a la mañana siguiente, él me tomó entre sus manos sonriendo y le preguntaba por qué me estás haciendo todo esto, qué te hice yo. Y simplemente me sonrió nuevamente y me dijo, pronto entenderás, ten paciencia. De pronto él tomó unos pinceles y pinturas y empezó a bañarme con estas pinturas y estos pinceles, a pasar lienzos y colores encima mío.
Y la pintura tan fuerte, olía tan fuerte que no podía respirar y sentía que me sofocaba. Y le decía yo a mi dueño que ¿por qué me haces esto? Detente, no puedo respirar, no puedo. Y mi dueño me decía, ten paciencia, pronto entenderás. Y cuando sentía que ya no podía más, cuando sentía que ya eran mis últimos momentos de vida, él se detuvo y me volvió a poner en una repisa alta y me dejó descansar y me dijo, ten paciencia, pronto entenderás. Simplemente yo estaba devastada, decía la tacita. Estaba devastada porque no entendía por qué mi propio dueño me estaba tratando de esa forma. Estaba lista a pelear con él y a decirle por qué. ¿Por qué me tratas de esa forma? Cuando de pronto él volvió y me tomó nuevamente y me volvió a meter a ese cuarto oscuro que no entendía el por qué, y cerró la puerta y yo simplemente lo miraba tras esa ventana y le decía, sácame de aquí, ¿por qué me haces esto? Y él simplemente sonreía a través de esa ventana y me decía, ten paciencia, ya vas a entender. De pronto este cuarto estaba más caliente que lo anterior. Sentía que esta vez sí, ese era mi último día de vida. Pensé que ya no iba a pasar nada más, que ya no iba a entender, que ya simplemente iba a morir. Y no entendía el por qué me estaba tratando de esa forma. Cuando ya mis ojos se cerraban, porque pensaba que ya no podía más, porque todas mis energías se habían ido y pensé que iba a morir en esos momentos, mi dueño abrió la puerta y me sacó de ese horno, de ese cuarto caliente que no entendía. Y me sacó y me puso en una repisa y me dejó descansar. Al día siguiente, él volvió. Y esta vez yo sí, muy determinada y enojada, estaba dispuesta a pelear y a decirle, basta, ya no quiero más, ya no puedo más. Y cuando él apareció y estaba frente a mí, le dije, ¿por qué me has tratado de esta forma? ¿Por qué me has golpeado? ¿Por qué me has sofocado? No entiendo por qué me maltratas si yo soy tuya. El dueño le sonrió, tomó un espejo pequeño y se lo puso enfrente a este pedazo de masa. De pronto, cuando yo vi la imagen, mi reflejo en ese espejo, me quedé sorprendida. Me quedé sorprendida de la belleza que había frente a mí. Y mi dueño sonrió y me dijo, si no te hubiera golpeado, si no te hubiera puesto mis manos encima, no tendrías forma. Si no te hubiera puesto en ese horno, te hubieras quebrantado, te hubieras roto y no hubieras mantenido esa forma que ya tenías. Si no hubiera puesto esa pintura encima tuyo, entonces no tendrías color en tu vida, no tendrías belleza en tu vida. Si no hubiera puesto otra vez pasado por ese fuego, en ese horno, ese último horno que estaba más caliente, entonces todos esos colores, esas bellezas y la forma se hubieran perdido, se hubieran roto. Tuviste que pasar por todo esto para verte y tener este resultado. Increíble esta historia, ¿no? Muchos de nosotros pasamos por situaciones como esa tacita. Somos como eso, como la arcilla que no tiene forma. Y a veces en la vida tenemos que pasar por situaciones que sentimos que nos golpean, que nos maltratan. Pero si no pasamos por eso, entonces no tendríamos forma. Y a veces pensamos de que el fuego por donde pasamos, por ese horno que sentimos que no nos está permitiendo ni siquiera respirar, si no pasáramos por ese fuego no tendríamos la forma. Nuestra vida no tendría forma, no se vería como hoy se ve. Si nosotros Dios no hubiera puesto esos colores en tu vida, entonces no tendrías color, tu vida simplemente sería insípida. Muchos de nosotros tenemos que pasar así, por esos golpes, por ese maltrato. A veces tenemos que pasar por ese horno o por esa pintura que parece que nos va a sofocar y sentimos que nuestra vida está sofocándonos. Pero todos esos problemas, esas situaciones, son para que simplemente nos formen y nos hagan algo especial. Espero que les guste esa historia
Y espero de que de repente encuentren en cierta forma un poco de confort en las situaciones que de repente puedan estar pasando y viviendo. Dios me los bendiga y espero de que pronto nos volvamos a ver. Les tendré otra historia. Cuídense mucho. Bendiciones.